Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Anaí. Gracias, Química. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 26 de septiembre. Tras el arribo de un nuevo lote de 52.050 vacunas contra el coronavirus a Yucatán, a partir del próximo martes 28 de septiembre iniciará una nueva jornada para la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años de los municipios de Progreso, Ticul, Tecash, Tixcocop, Canacín, Calotmul, Tamec, Tixmehuac y Valladolid. Del total de vacunas, 46.200 son de la marca AstraZeneca para seguir con la administración de la segunda dosis a las personas de 30 y 39 años del interior del estado y 5.850 de la farmacéutica Pfizer para aquellos que quedan pendientes de recibir su segunda dosis. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 227 pacientes en hospitales públicos, 61.124 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 69.705. Hoy se detectaron 286 nuevos contagios de coronavirus, 259 en Mérida, 4 en Progreso, 3 en Valladolid, 2 en Canzacap, Maxcanú, Ticul, Tizimín, Humán, 2 foráneos y 1 en Joctún, Izamal, Canacín, Motul, Tecash, Tixcocop, Tzucacap y Yaxcabá. De los 69.705 casos positivos, 567 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 41.434 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 10.952, en la zona oriente 10.512, en la zona centro 3.909, en la zona sur 6.175 y en la zona poniente 9.886. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos, 8 hombres y 8 mujeres de un rango de edad de 41 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica y tabaquismo. 6 residían en Mérida, 2 en Tizimín, 1 en Progreso, 1 en Tzucacap, 1 en Buxots, 1 en Quintana Roo, 1 en Valladolid, 1 en Temozón, 1 en Tecom y 1 en Maxcanú. En total, son 5.904 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.450 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 227 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es todo el reporte, Química. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este medio. Gracias.